Sean bienvenidos a esta videoconferencia que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe trae para ustedes. En esta ocasión, el doctor Raúl Rojas, destacado científico mexicano, radicado en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, hablará acerca de los aspectos matemáticos de la COVID-19 y las vacunas. Este es un foro plural, universitario y académico que nos ayudará a entender mucho mejor los impactos de esta pandemia de COVID-19 con base en aspectos matemáticos. Para ello, el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, hará una breve semblanza del doctor Raúl Rojas y además nos dará unas palabras de bienvenida. Al finalizar esta videoconferencia, empezaremos un segmento de interacción con nuestras audiencias a través de la lectura de preguntas al doctor Raúl Rojas. Y antes de dar la palabra al doctor Roberto Escalante, quisiera agradecer al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y a la Red de Televisoras Universitarias del Estado chileno por el apoyo en la difusión y en la retransmisión de este contenido, de esta videoconferencia. Doctor Escalante, tiene usted la palabra. Quiero saludar muy afectuosamente a todo el público por Zoom y por todas las televisoras, en fin, todos los medios que están asociados a esta transmisión nos dan la confianza de mirarnos y de escucharnos. Voy a hablar hoy de algunos aspectos matemáticos del COVID-19 y al final de las vacunas. Y como van ustedes a ver, las matemáticas que se necesitan para esto no son realmente muy sofisticadas. Son matemáticas que se aprenden pues en los primeros años de la universidad. Voy a hablar de los datos para México porque son los que mejor conozco en el contexto internacional. Y voy a comparar dos estrategias distintas para contener la epidemia que se han manejado en el mundo. Voy a hablar también de una constante que es muy importante, la constante R o R0 de transmisión de la epidemia. Y al final voy a hablar de las vacunas. Bueno, una cuestión que es muy importante entender es que los modelos matemáticos para el COVID no son una bola de cristal. Siempre hay que desconfiar de los modelos. Y sobre todo el mismo modelador es el que más debe desconfiar de sus modelos, porque uno como modelador sabe qué variables o qué datos son incompletos, qué constantes, qué parámetros son solamente estimaciones. Y por eso sabemos que los modelos, sobre todo en el caso de epidemias, tienden a tener un error exponencial. Este es un ejemplo para Estados Unidos. Son casi 10 modelos que se utilizan allá de diferentes universidades y centros de investigación. Como pueden ver, la curva de muertes va creciendo en el tiempo y después hay una proyección que son los triángulos de colores que se pueden ver hacia la derecha. Esas proyecciones tratan de determinar cuál es el número de decesos que se va a tener un mes o 2 meses más hacia adelante, pero la franja de color les muestra la incertidumbre de la proyección. Es decir, sobre todo en el caso de epidemias, depende mucho del comportamiento de la población lo que suceda a partir de una fecha de corte. No hay una seguridad plena de que se pueda calcular con los parámetros que se tenían hasta esa fecha de corte y por eso hay siempre que ser muy precavidos al desarrollar modelos y ser muy precavidos al utilizar modelos para manejar una epidemia. Y esa es básicamente la diferencia entre dos maneras de administrar la contingencia. Aquí vemos a un señor enfrente de una curva de modelación que se le proporcionó por sus expertos en abril. Podemos ver que la curva modelada en abril, cuando tenían todavía unos cuantos datos, la prolongaron hasta junio y cómo aquí esta persona que está basándose en este modelo está muy segura de que la epidemia ha sido prácticamente controlada porque en un mes a partir del momento en que se está dando esta conferencia de prensa, van a bajar las cifras de contagio de manera drástica, prácticamente hasta cero, como se puede ver en la gráfica. Esta es la gráfica que se presentó también en el caso de México,
con los datos que se tenían hasta abril. Y como pueden ver, los puntos en rojo que tienen del lado izquierdo, lo voy a mostrar aquí. Los puntos en rojo que tienen del lado izquierdo son los datos experimentales. Todo el resto es un ajuste de la curva posible de desarrollo de la epidemia. Y como pueden ver aquí, está proyectado que ya a principios de mayo iba a ser el llamado pico o el acme de la epidemia. Y como dice esta gráfica, que es una gráfica oficial de la Secretaría de Salud de México, el 25 de junio de 2020 la epidemia en la Ciudad de México ya debería haber terminado. Estamos 2 meses después y obviamente la epidemia no ha terminado. Entonces, esa es una manera de administrar la epidemia, teniendo un modelo oficial en el que se confía, yo diría que en este caso, ciegamente. Y habría que ver qué se hizo en Europa y voy a mostrar el caso de Nueva Zelanda. En Europa, los países europeos tienen muchos grupos modelando la epidemia. No hay un modelo oficial de la Secretaría de Salud. Hay muchos grupos universitarios y de centros de investigación. Todos los resultados se publican con los parámetros para que sean reproducibles. Las predicciones, claro que las evalúan los políticos, pero las decisiones reales se toman en base a los datos del día. No se toman en base a lo que se está proyectando hacia un mes, se toman en base a los datos que tenemos a ese día en que se toma la decisión. Y además, de ninguna manera se anuncia que la curva ya se va a aplanar y la curva va a bajar a cero en un mes, porque es contraproducente. El comportamiento de la población es lo que determina cómo se va a comportar la curva. Y anunciarle a la población de antemano que la curva ya va para abajo es lograr precisamente lo contrario. Entonces, veamos 2 estrategias de intervención fulminante, como le diría yo, que me parece que es la diferencia fundamental que ha habido con el caso de América Latina, en especial de México y de Brasil. Un primer ejemplo es el de Nueva Zelanda. Los primeros casos reportados en Nueva Zelanda son de febrero. Desde febrero 3 se cerró la frontera a todos los aviones que venían de China, y en marzo 13 se decretó que cualquier persona que llegara del extranjero a Nueva Zelanda tenía que estar en cuarentena 14 días. En marzo 25, o sea, apenas menos de 2 semanas después de haber decretado la cuarentena de los viajeros, se declaró el estado de emergencia total, el lockdown, el cierre prácticamente de la economía para tratar de evitar el desarrollo de la epidemia. También como comparación, en California, yo estaba en California en marzo 4 de este año, el lockdown en California comenzó en marzo 4. Ahí se cerraron las oficinas de todas las compañías en Silicon Valley, Google, Facebook, etcétera, mandaron a la gente a sus casas, y la estrategia siempre es esa, cerrar la economía lo más posible, disminuir la movilidad lo más posible para romper las cadenas de contagio. Romper las cadenas de contagio no implica tener a la gente, en su caso, 1 mes o 2 meses o 3 meses. Con hacerlo 2 o 3 semanas de manera eficiente, se pueden romper las cadenas principales de contagio. Podemos contrastar eso con lo que se decía en México apenas en marzo 23, o sea, 2 días después en Nueva Zelanda ya estaba en el lockdown total. California ya tenía más de 2 semanas en el lockdown total. En México se estaba diciendo no dejen de salir, nosotros les avisamos cuándo pueden dejar de salir. Y precisamente al día siguiente se tuvo que decretar la fase 2 de la pandemia, porque la Organización Mundial de Salud iba a poner a México en fase 2, así que el gobierno mexicano tuvo que adelantarse a la Organización Mundial de la Salud. Y sí funcionó, la estrategia de Nueva Zelanda funcionó. Esta es la curva de contagios diarios. Como pueden ver, llegaron hasta 1000 contagios diarios en poco menos de 3 semanas, pero bajaron a menos de 10, 20 contagios diarios en 4 semanas. Entonces, esa es la estrategia, digamos, radical de detener radicalmente la expansión de la epidemia, cerrando la economía, asegurándose de que la movilidad se reduce prácticamente a cero al estar la mayor parte de la población en sus hogares, los niños en sus casas, sin visitar la escuela. Pero lo que se gana es la curva, como pueden ver aquí, de Nueva Zelanda, que hace la epidemia manejable. Y Nueva Zelanda llevaba ya casi 3 meses sin un solo contagio de COVID hasta que aparecieron
4 personas hace 3 o 4 días. Volvieron a cerrar la economía por 4 personas, pero siempre con esta estrategia de que son intervenciones drásticas, pero de corto tiempo, porque funcionan en ese corto tiempo. Lo mismo se hizo en Alemania. Esta es la curva de Alemania. Aquí la Secretaría de Salud no actuó de acuerdo a un modelo. Nunca presentaron un modelo en la televisión y dijeron, este es el modelo, esta es la tendencia de la epidemia. Lo que presentaron son los datos actuales. Dijeron, tenemos tantos contagiados al día de hoy, diarios, durante tantos días. Vamos a bajarlo radicalmente. El lockdown en Alemania comenzó alrededor del 22, 23 de marzo y como pueden ver la curva bajó rápidamente, de tal manera que en abril, a mediados de abril de este año, ya las cifras de contagio estaban en la región que se considera manejable por el sistema de salud, que son menos de 1,000 contagios al día en el país. Entonces, el factor realmente importante aquí para tomar las decisiones, tanto en Nueva Zelanda como en Alemania, es el factor de contagio. ¿Va la curva descendiendo o va la curva ascendiendo? Es lo que se llama el factor R que les voy a mostrar posteriormente. Bueno, entonces la base de todo esto, si se quiere modelar una epidemia, es tener datos de calidad y el modelo solo es una extrapolación de esos datos de calidad. Prácticamente todos los modelos epidemiológicos se sustentan en esto que se llama el modelo SIR, con variantes, teniendo más compartimientos, diferentes formas de flujo. El modelo SIR significa que tenemos una población susceptible a adquirir una enfermedad, en este caso el COVID. De ahí pueden pasar del compartimiento de susceptibles a estar contagiados o infectados. De ahí se recuperan y si ya se recuperaron pueden volver a ser susceptibles. Es una enfermedad que se puede volver a adquirir o pueden también morir, ¿no? Pueden pasar al compartimiento de decesos. Por eso en el modelo lo pueden ustedes pensar como un sistema de vasos comunicantes. Tienen un receptáculo para los individuos susceptibles en una población. Tienen una transmisión de los susceptibles a los contagiados, modulada por un factor beta. El beta es el factor que nos dice cuántas personas se contagian diariamente en la población de acuerdo al tamaño de la población, el tamaño de la población ya infectada. Y de la población infectada fluyen las personas hacia los recuperados con un parámetro también de gamma de recuperación o hacia los decesos, también con un parámetro de mortalidad. Entonces aquí lo que determina el flujo en este sistema de vasos comunicantes es el ancho de los tubos de comunicación, es decir, los parámetros que estamos utilizando y la altura original del receptáculo, cuántas personas teníamos susceptibles al principio y cómo se fueron distribuyendo en las diferentes categorías. Estas son las ecuaciones diferenciales para manejar un modelo de estos, pero estas ecuaciones diferenciales no son más que lo que les acabo de mostrar de manera pictórica. Lo único que nos dicen es que el cambio en la población susceptible es proporcional a la gente susceptible multiplicada por la gente ya contagiada, multiplicada por un factor beta, que es el factor de transmisión del contagio. También la población contagiada o infectada cambia, varía. La modificación está dada por esta ecuación diferencial, que también es muy sencilla de calcular, y los recuperados van siendo recuperados a partir del número de contagiados. Este modelo es tan sencillo que se puede correr en una tabla de Excel, no necesita ninguna supercomputadora para hacerlo. Lo pueden correr en una tabla de Excel y tienen sus resultados de manera inmediata. Pero lo bueno del modelo, la calidad del modelo está dada por un lado por los datos y por otro lado por los parámetros que yo escojo. Este parámetro beta es desconocido. La tasa de mortalidad es también desconocida. Entonces tengo que tener supuestos, tengo que medirlas de alguna manera. Y ahí es donde empiezan los problemas. La tasa de infección beta, que a lo largo del tiempo, si se calcula para varios días consecutivos, se llama la variable R, se refiere al número de contagiados por una sola persona. Es decir, si yo tengo un contagiado hoy por COVID, ¿cuántos contagios va a tener esta persona durante el tiempo que está enferma? Si esta persona va a contagiar a otras 4
y esas 4 van a contagiar otras 4, pues claro que va a crecer exponencialmente el número de personas contagiadas. Si la persona que está contagiada solo contagia a otra persona más, entonces se dice que el factor R es igual a 1. Un contagiado contagia a otra persona más. Y eso tampoco es muy bueno porque lo único que dice es que el número de contagiados se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si yo tengo 10,000 contagiados el día de hoy y R es igual a 1, voy a tener 10,000 contagiados todos los días, hasta durante un tiempo indefinido, hasta que R no pueda bajar a un factor menor que 1. Entonces, ese factor R es muy importante. Es tan importante para la toma de decisiones que se calcula diariamente. Y ese es el factor de toma de decisiones que se utilizó en Alemania para ir administrando la pandemia. No se utilizó la curva del modelo hasta el final, a 1, 2 o 3 meses, porque todo el mundo sabía que esos pronósticos tienen un error exponencial que es impredecible por el comportamiento de la población. Así que lo importante es el aquí y ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, dado por el número R? Aquí está el número R para Alemania. Aquí pueden ver cómo al inicio de la epidemia, en marzo, estaba llegando casi a 4. Una persona contagiada estaba contagiando a otras 4. Llega el cierre de la economía, el lockdown fulminante, y R baja del 11 de marzo, que estaba en el pico, alrededor de 4, baja en 12 días, baja a un valor abajo de 1. Es decir, eso es a lo que me refiero. Una intervención fulminante es al final de cuentas mejor para la economía. Una intervención a medias que cierra la economía a medias y permite que la mitad de la economía, sea formal o informal, siga funcionando, no es efectiva a la larga. Lo único que produce es la expansión en el tiempo de la epidemia. Produce un factor R que no alcanza a bajar, a llegar abajo de 1, de tal manera que las curvas de contagio y las curvas de decesos no pueden comenzar a bajar. Voy a regresar a este factor R después. Quería mostrarles otro problema para modelar, que es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad de la Secretaría de Salud en México es alrededor del 11%. Según los datos que ellos tienen de personas contagiadas y personas que han muerto, pues resulta que el factor, la relación es casi del 11%. Eso no es verosímil. El COVID no mata al 11% de los contagiados. Eso se ha tratado de determinar en todos los países, se ha tratado de calcular, teniendo en cuenta que muchos de los contagiados son asintomáticos, que no se dan cuenta algunos ni siquiera de que ya adquirieron el virus, otros sí tienen síntomas pero no van al hospital, así que no quedan registrados. Teniendo todo eso en cuenta, se ha tratado de determinar cuál es la verdadera tasa de mortalidad. En China se llegó a calcular que era abajo de 1%. En Nueva York también abajo de 1%, 0.75%. En Italia se llegó a calcular un número cercano al 2% y así sucesivamente. Actualmente en el mundo, como hay tantas mediciones de la tasa de mortalidad, un número más o menos aceptado es 1%. O sea, de cada 100 contagiados, sabemos que más o menos en promedio una persona va a morir después de estar en el hospital. Si el sistema de salud es malo, ese factor puede crecer. Entonces, en el caso de Nueva York, se ha analizado los hospitales en buenas partes de la ciudad, en partes ricas de la ciudad y en partes pobres de la ciudad. En partes ricas de la ciudad, la tasa de mortalidad puede ser menor al 1%. En las partes pobres de la ciudad, la tasa de mortalidad puede ser superior al 2%. Eso para mí me indica que un factor con el que uno puede especular, pero en el caso de México, dado que no se conocen las cifras reales, es el 2% de mortalidad con respecto al COVID, es decir, un deceso por cada 50 personas contagiadas, tomando en cuenta la experiencia de la ciudad de Nueva York. Ahora, el problema por el que no se puede calcular exactamente o bien el número de contagiados en México es que no se aplican pruebas, no se aplican pruebas suficientes. Resulta que Perú, que tiene muchísimos contagiados en la estadística oficial, los tiene porque aplican muchísimas pruebas. Lo mismo que Chile. Chile aplica muchísimas más pruebas que México, a pesar de que Chile tiene una población mucho menor. Entonces, en las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins,
Perú y Chile a veces tienen más contagiados que México, porque México solo aplica un número ínfimo de pruebas, menor al que aplica Honduras, menor al que aplica Bolivia por cada 100,000 habitantes. Entonces, si no se aplican las pruebas, no existen para la Secretaría de Salud. Una persona en México puede llegar al hospital con todos los síntomas del COVID, pero si no está suficientemente enfermo para que lo admitan en el hospital, lo mandan a su casa sin aplicarle la prueba y no cuenta para la estadística. Si la persona muere en su hogar, no cuenta, pero para nada para la estadística, desaparece completamente de la estadística. Entonces, los números de contagiados en México no son realistas por el bajo número de pruebas que se aplican, y eso se puede ver muy fácilmente considerando las estadísticas de los rangos de edad en los que mueren las personas. Este es el histograma para los decesos en Alemania, Holanda e Italia. Pueden ver que las curvas para Alemania, Holanda e Italia son prácticamente idénticas. El pico de la curva está alrededor de los 82 años de edad. Ese es el pico de la curva. La mayor parte de los muertos oscilan alrededor de los 70, 90 años. En el caso de México, la media, el promedio de edad de los decesos por COVID es 61 años. Ahora, eso no es verosímil. Se dice mucho que lo que pasa es que todos los mexicanos están enfermos porque solo comen comida chatarra, todos tienen diabetes, todos están gordos, etc. Pero eso sucede también en Europa. Las cantidades de diabéticos que hay en México las hay también en Estados Unidos, en Europa, y la tasa de mortalidad no es, o las curvas de mortalidad no se parecen para nada. Y eso es porque no se está contando a las personas de edad avanzada. Mucha gente se está muriendo en su casa. La gente que se está muriendo en su casa y no está quedando registrada, la mayor parte de ellos deben ser personas de edad avanzada que están sesgando la curva aquí para dar este resultado. Aún corrigiendo por la demografía de México, ya que México tiene más gente joven que los países europeos, aún corrigiendo por la demografía, pues los datos, el riesgo, el factor de riesgo en México, comparado, por ejemplo, con Alemania, es muchas veces mayor que el que se tiene en ese país, pero es sobre todo porque faltan datos para corregir estas curvas. No todo tiene que ver con la mala salud de los mexicanos. Además, todavía recuerdo en marzo que nos decían que en México el COVID no iba a pegar duro porque los mexicanos ya estábamos curtidos contra todas las enfermedades, por todo lo que padecemos de enfermedades durante nuestras vidas. Y por eso el COVID no iba a pegar, y ahora que sí pegó, nos dicen lo que pasa es que todos están enfermos. Lo que pasa es que todo el mundo tiene diabetes. Bueno, esta es la curva de casos diarios en México. Como pueden ver, ha seguido subiendo hasta hace poco. Parece que ya vamos entrando a una meseta. Ya las oscilaciones dejan ver que la curva está entrando en una fase en donde se mantiene constante el número de contagios diarios y también el número de decesos. Eso lo voy a comentar más adelante. Solo quería comparar con el caso de Alemania, Corea del Sur y Tailandia. Esos tres países, Alemania, Corea del Sur y Tailandia, tuvieron la estrategia fulminante que les mencioné anteriormente, de tener la economía radicalmente, pero solo durante un tiempo reducido, para tener efectos inmediatos y para llegar a la meseta a un nivel muy bajo de contagios. México nunca aplicó esa técnica fulminante de congelar la economía, y por eso ha seguido creciendo aquí el número de casos confirmados diarios, como pueden ver comparando con estos países. Y aquí la curva de decesos de México, Brasil y la India, que son de los tres países en desarrollo con el mayor número absoluto de decesos hasta este momento. Solo Estados Unidos tiene un número comparable de decesos comparados contra estos tres países. Bueno, R es la variable clave. Déjenme saltarme esta curva porque requiere mucha explicación. Más bien les voy a mostrar la curva R para México, lo que dice un modelo que se producido en Estados Unidos, que es un modelo SIR, como el que les mostré anteriormente con los vasos comunicantes. Aquí la persona que hace la modelación asumió
ciertos valores para los parámetros de mortalidad. Por ejemplo, para mortalidad, el supuesto de este modelo, que es de MIT, es que la mortalidad en México es del 1%. Yo diría que es del 2%, pero aquí el supuesto fue de 1%. Y también se basaron en los datos diarios de la Secretaría de Salud, sin corregir con respecto a la fecha de contagio, que es un factor importante para hacer los cálculos. Pero aún así, lo que pueden ver aquí es la proyección. Esto es, lo recorté de la página donde se hacen las proyecciones en julio. Y aquí pueden ver que la proyección que hacen hasta noviembre es que el número de contagios no se reduzca más abajo de 40,000 al día todavía hasta noviembre. O sea que vamos a seguir teniendo muchos contagios hasta el final de año. El número de muertes proyectadas, esta es la curva de muertes proyectadas, la curva inferior, llega hasta alrededor de 100,000 muertes proyectadas alrededor de noviembre, principios de noviembre de este año. Esa estimación es muy optimista. Y es muy optimista porque está basada en los datos de la Secretaría de Salud de México, que tienen un subconteo muy importante. Pero eso pasamos posteriormente. Este es el factor R para México, calculado con ese modelo a lo largo del tiempo. La línea vertical al final es donde estamos actualmente, en agosto. Y como pueden ver, el factor R ya está llegando muy cerca de 1. Se mantuvo arriba de 1 durante bastante tiempo. Cerca de 1, pero arriba de 1 también durante semanas. Parece que ya estamos llegando a 1. Estas serían buenas noticias si tuviéramos nada más 500 contagiados al día, porque dirían, bueno, 500 contagiados al día se va a prolongar indefinidamente, si R sigue siendo igual a 1, pero estamos en una situación donde tenemos decenas de miles de contagiados al día, y lo único que nos está diciendo este factor R igual a 1 es que ese número de contagiados se va a prolongar indefinidamente hasta que R no pueda bajar de 1. Y ahora es más difícil. Es más fácil hacerlo cuando se cierra la economía durante poco tiempo, de manera fulminante, como decía que hicieron Nueva Zelanda y Alemania, porque se trata de 3 semanas digamos, de problemas y de dolor. Pero ya después de que se han tenido meses de paralización de la economía, es muy difícil aplicar esas técnicas y por eso se llega a una meseta a un nivel muy alto, a un nivel que puede ser manejable por el sistema de salud hasta cierto punto, con el 50 o 60% de las camas en los hospitales ocupadas, pero es un estrés que al final de cuentas va a doblegar al sistema de salud si se mantiene a ese nivel. Por eso el mejor modelo de la realidad es la realidad. Ese es uno de los primeros mensajes que yo les quería transmitir, contrastando la política de administrar la epidemia con una bola de cristal que me dice lo que va a pasar en junio, estando yo en abril, o utilizar los datos del día de hoy, midiendo el factor de contagio, midiendo lo que tengo que hacer para llevar rápidamente el factor de contagio abajo de 1. Y esa fue la técnica aplicada en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, en Japón, en Hong Kong, que es un caso de éxito impresionante, y también en algunos países europeos. Esto que ven aquí es lo que publica el Instituto Robert Koch en Alemania, por eso está en alemán. Es el estudio del factor de contagio diario, el factor R de contagio. En Alemania no hay que ver las noticias, no hay que ver la mañanera a las 8 de la mañana, ni hay que ver la vespertinera a las 7 de la noche para saber cómo están las cosas. Hay solamente que leer el reporte del Instituto Robert Koch, que solo tiene un número importante. Los contagios que hubo el día de ayer y el factor R. Eso es lo que determina el desarrollo de la epidemia. Si el factor R está bajo de 1, sabemos que van a ir reduciéndose los contagios. Si el factor R es igual a 1, sabemos que vamos a reproducir los contagios del día de ayer, pero si son pocos, no es preocupante. Entonces, por eso ese factor R es el que se publica y por eso tiene tanta importancia. Aquí pueden ver que el factor R se ha mantenido abajo de 1 durante mucho tiempo. Creció ahora en las vacaciones, porque es algo que los europeos de lo que no desisten es de irse de vacaciones, así que se abrieron las fronteras y salieron muchos alegremente a contagiarse.
Entonces hubo un crecimiento de los contagios también en Alemania, pero ya volvió a bajar el factor de R abajo de 1. Parece que la situación está bajo control, así que no ha habido que tomar medidas más drásticas hasta ahora. No solo el factor R es abierto, en el sentido de que se publica, sino que el programa para calcular el factor R es abierto. Este es el programa muy sencillo, que cualquiera puede bajar de internet y correrlo en su propia computadora, y los datos son abiertos. Datos y modelos abiertos son importantes para que los expertos puedan analizar lo que se está haciendo por un instituto de investigación que está publicando esos resultados. Yo recuerdo que aquí en México durante mucho tiempo el modelo oficial de la Secretaría de Salud se mantuvo en secreto porque decían que era un modelo propietario y no se podía publicar. No sé si porque lo querían patentar o no sé por qué razón, pero en el resto del mundo estos datos son abiertos y también los modelos son abiertos. Ahora, un problema con los datos es la calidad y como les decía, ese problema de calidad es, en el caso de México, tiene dos variantes. Una variante es que los datos siempre entran tarde. Esto que ven aquí son los decesos diarios hasta una fecha de corte, mayo 17, son las barras azules. Y después de esa fecha de corte, cuando se anunció cuántos decesos había, que eran 5,177, hasta mayo 17, siguieron entrando datos en las semanas posteriores, hasta 2 meses más tarde, seguían entrando reportes de personas que habían muerto antes de mayo 17. Esas son las barras verdes que pueden ver aquí en esta gráfica. Entonces, siempre que tenemos los datos de la Secretaría de Salud, están incompletos. Falta mucho que todavía no ha sido ingresado. Son cosas que ya ocurrieron, que son importantes para la modelación, pero no tenemos acceso porque no están disponibles hasta mucho tiempo después. Por eso hay que tratar de calcularlos. Y entonces una de las cosas que yo hice junto con otro colega del ITAM fue tratar de calcular de antemano. Por ejemplo, aquí lo hicimos para junio 11, en base a la información azul, en base a la información reportada, tratar de calcular cuánto va a llegar retrasado. Fue muy exitoso el cálculo, de hecho lo hicimos para junio 11. Yo en julio chequé si el cálculo había sido correcto una vez que entraron todos los datos retrasados. Le atinamos por 50 o 30 personas en el cálculo que hicimos. Es un cálculo de predicción de los datos que van a entrar utilizando los datos oficiales. Pero el mayor problema en México no es tanto el retraso de los datos, que es un factor de 1.3. El mayor problema en México es el subconteo. El hecho de que no se registran todos los muertos por COVID. Ese es un problema conocido en muchos países y se ha analizado de la mortalidad en exceso de un año con respecto al anterior, que solo puede ser debido al COVID, porque es lo que ha pasado en este año. ¿Cuántos han sido contados por la estadística oficial? Y aquí pueden ver en Alemania, el 97% del exceso de mortalidad fue contado correctamente al clasificarlo como decesos por COVID. En Francia el 93%, en Suecia el 91%, y los países que están peor son el Reino Unido, Gran Bretaña, y los Países Bajos, que tenían un subconteo de uno por cada 2. O sea, de cada 2 muertos estaban registrando solamente 1 como muerto por COVID. España tenía un subconteo de 30%. Pero el campeón mundial posiblemente es México. México tiene un subregistro de 1 a 4. De cada 4 muertos por COVID, solo una persona es clasificada como muerto por COVID en la estadística oficial. ¿Y por qué? Porque no importa que hayan muerto por COVID, no importa que traigan COVID tatuado en la frente cuando llegan ya a la funeraria, si no se les aplicó la prueba del COVID, no cuentan como muertos por COVID en la estadística oficial. Hasta el día de hoy. No hasta el día de ayer, sino hasta el día de hoy. Esto que ya se sabía por las investigaciones de la revista Nexos fue confirmado por el anuncio que se hizo apenas hace 2 o 3 semanas del exceso de muertes en 2020 hasta el primer semestre, hasta el 30 de junio, con respecto a 2018 y 2019. Se encontraron 72,000 muertes adicionales en 20 estados de la República. Aquí está la estadística. Por ejemplo, a nivel nacional se esperaban 130,000 muertes
En esos 20 estados se encontraron 202,000, es un exceso de 71,000 personas. Como son 20 estados de la República y en los 12 que faltan en esta estadística viven 40 millones, una simple extrapolación nos dice que 104,000 personas murieron de COVID hasta el 30 de junio en México. Es simple regla de 3. Son todas las matemáticas que se necesitan para calcular el número de muertos por COVID, teniendo el exceso de muertes de estos 20 estados de la República. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que los muertos oficiales por COVID, que hasta el 30 de junio eran cerca de 27,000 en México, corresponden a 100,000 reales, es decir, el subconteo es el que les mencionaba. De cada 4 muertos por COVID en México estamos contando a uno solo en la estadística oficial como deceso por COVID. Eso hay que tenerlo en cuenta en toda la estadística oficial. Aquí está la curva que se publicó, como decía, hace 2 o 3 semanas, el exceso de mortalidad. Ahí pueden ver las curvas históricas de mortalidad. Pueden ver que más o menos cada año vamos teniendo el mismo número de muertes a lo largo de los meses, pero en este año la curva realmente se fue para arriba en esos 20 estados que están a la derecha. Y como pueden ver, si extrapolamos esta curva, porque esta curva no va a caer de manera fulminante, porque el factor R en México no está esencialmente abajo de 1, es un factor que sigue alrededor de 1. Si pensamos que va a seguir bajando hasta fin de año de esta manera, más o menos, para ser optimistas en este caso, pues entonces podemos ver que estos son los 104,000 muertos que tuvimos adicionales hasta el 30 de junio, hasta la mitad del año. Y esto que nos falta, estos muertos adicionales, significan más o menos los mismos que ya tuvimos en el primer semestre y 50% más. Eso lo podemos ver fácilmente. Tomo el área amarilla, que son los muertos adicionales en el primer semestre. Aquí simplemente la repliqué para que se vea, para que se compare con el área verde. El área verde es alrededor de 50% más grande. Así que fácilmente podemos estimar que si había 104,000 decesos hasta el 30 de junio en México, podemos esperar por lo menos 150,000 más decesos en el segundo semestre del año. O sea, 250,000 muertos en total hasta el final del año, que es mucho más que lo que ha contabilizado la Secretaría de Salud. Al día de hoy, la Secretaría de Salud contabiliza cerca de 53,000 muertos. Haciendo estos cálculos, extrapolando el número de exceso de muertos y el subconteo que hay en México, corrigiendo para el retraso administrativo. Esta gráfica es del 8 de agosto. Aquí la línea verde, los datos azules y verdes es lo reportado por la Secretaría de Salud en cuanto a decesos hasta el 8 de agosto. Las barras amarillas es lo que habría que agregar para corregir el retraso administrativo. Y como pueden ver, efectivamente, en México ya entramos a la meseta. Ya la curva es horizontal en cuanto al desarrollo de los decesos diarios, pero horizontal a un nivel muy alto, al nivel de 700, 750 muertos al día. Esa es la diferencia entre tener una meseta de 50 muertos al día, 20 muertos al día, y una meseta de 750 muertos al día. Así que estar en la meseta por sí solo no es una cuestión positiva. Esto déjenme saltarlo porque es muy técnico, es la forma en que hacemos los cálculos. O sea, todo esto tiene una técnica matemática para, en base al pasado, predecir los ajustes que se van a hacer a los datos administrativos por el retraso, y también trata de ajustar el subconteo. Entonces tenemos un método en 4 pasos que es muy sencillo de aplicar, que nos permite hacer predicciones sin modelo, sin correr un modelo, predicciones basadas nada más en los datos al día de hoy y el factor R al día de hoy, válidas para el siguiente mes. Más o menos el horizonte de predictabilidad es más o menos un mes. Lo hemos estado aplicando desde mayo y ha sido muy efectivo comparando con lo que efectivamente sucedió. No tratamos de predecir más allá
de ese horizonte de un mes. Entonces, ¿cómo podemos traducir los datos oficiales en México? Primero, los decesos oficiales que se reportan hay que multiplicarlos por 1.3 para compensar el retraso de captura. Y después hay que multiplicar por 3 para compensar el subregistro de actas, con lo que tenemos que los decesos notificados oficialmente por la Secretaría de Salud se tienen que multiplicar más o menos por un factor de 4. Es el factor de subconteo que les mencionaba anteriormente para estar más cerca de la realidad. Y los contagios, en donde también tenemos un subconteo impresionante, esos hay que multiplicarlos por 30, asumiendo una tasa de mortalidad de 2% para estar más cerca de la realidad. La Secretaría de Salud de México ya no tiene un modelo, ya no se habla, ya no mencionan para nada el modelo nacional que hasta mayo y junio se llevan utilizando. Ahora han pasado a lo que llaman los modelos regionales, los modelos estatales. Esos modelos estatales son muy difíciles de manejar y yo pienso que es una estrategia equivocada porque implica tener para cada región un modelo como el que les mostré, SIR, de compartimientos de infectados, susceptibles, etcétera, conectados. Pero además, ahora tenemos subcompartimientos, cada estado es un subcompartimiento con su propio modelo, conectados por la comunicación, por la gente que viaja de un lugar para el otro. Y precisamente ese fue el problema en Estados Unidos. En Estados Unidos creyeron que podían terminar con la epidemia de manera regional, creyeron que en Florida podían acabar con la epidemia, mientras que en Texas no tenían que hacer nada. Entonces, obviamente no funcionó. La movilidad de las personas, que ya es muy grande, no ha permitido terminar con la epidemia, y modelar esa situación es prácticamente imposible. Es algo que está condenado al fracaso. Yo pienso que esa estrategia que les mencionaba anteriormente de medir el aquí y ahora es mucho más factible y mucho más aplicable que lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Entonces, ¿cuántos contagiados tenemos? Yo calculo que debemos tener ya 190,000 decesos en México, y con una tasa de mortalidad de 2% deben ser unos 10 millones de personas contagiadas, que todavía no es mucho para la población de México. Es no sé, es el 8% de la población, el 7,5% de la población. Todavía no está saturada la población, así que esperar la inmunidad de rebaño con ese factor de contagio no es factible, y por eso lo único que podemos esperar es que, siendo optimistas, que la meseta continúe, quizás empiece a bajar lentamente, pero va a tardar mucho tiempo en bajar a un nivel realmente aceptable y manejable por el sistema de salud. Bueno, para terminar con algo que es un poco más optimista, les quería hablar un poco de las vacunas. Las vacunas, hay muchas que se están investigando. Déjenme saltar esto porque todas las vacunas que se están investigando tienen la misma base, que es la forma en que opera el virus. Este virus, coronavirus, se le llama virus corona porque tiene una corona de proteínas. Esas proteínas son las que le permiten al virus que ven aquí ustedes fuera de la célula, ingresando a la célula, le permiten acoplarse con los receptores, unos receptores especiales que tienen las células, sobre todo en los pulmones y en otras partes del cuerpo. Se acoplan, le dan entrada al virus a la célula, y ahí empieza a reproducirse y sale reproducido a seguir infectando otras partes de otras células del organismo. Entonces, el punto de ataque de casi todas las vacunas que están siendo investigadas es esta proteína, el conjunto de proteínas que forman la corona, la famosa proteína S. Y hay diferentes estrategias para inyectar esa proteína en las personas, y al inyectar esa proteína propiciar que se generen anticuerpos. Una manera es tomar un virus de otro tipo, un virus, por ejemplo, de gripa, pero de alguna gripa inofensiva, de alguna gripa que no tiene mucho mayor efecto, sustituir parte del material genético por el material genético que produce la proteína que forma la corona del virus,
y a inyectarle esto a la gente. Entonces ese virus ingresa a las células, es un virus atenuado que no se puede reproducir, por eso no puede enfermar a la persona, pero ese virus produce o logra que la célula produzca la corona, la proteína que forma la corona del coronavirus, y entonces el cuerpo reacciona con anticuerpos, y entonces sin haber tenido el COVID en el cuerpo, el coronavirus en el cuerpo, se tienen anticuerpos. La siguiente estrategia, una de las estrategias modernas, como se dice, es en vez de utilizar DNA, utilizar el RNA, el ácido ribonucleico, que se traduce directamente en las células para producir la proteína de la corona, e inyectar ese ácido ribonucleico encapsulado en bolitas de grasa, en lípidos, que se pueden fundir con las células, con las membranas de las células para lograr que ingrese el RNA a las células. Esa es la idea de las vacunas, y aquí pueden ver ustedes las vacunas que ya entraron a fase 3. Fase 3 quiere decir que ya están en una fase de pruebas con miles de personas, de voluntarios, para seguirlos durante meses, ver si no tienen efectos secundarios, si no tienen otros problemas de salud o si no es incluso contraproducente la vacuna. Ha habido casos de vacunas que a la larga, después de un tiempo, exacerban incluso los efectos de un contagio. Entonces todo eso hay que investigarlo, y por eso las vacunas que se están investigando son esta de Oxford, que ya tiene un convenio con la farmacéutica AstraZeneca. Los chinos tienen 3 vacunas ya en fase 3 con virus inactivados. Es otra estrategia, utilizar un coronavirus pero inactivado, un coronavirus que no se puede reproducir, e inyectarlos como vacuna. Moderna en Estados Unidos tiene una vacuna de RNA, como la que les mostré en el cuadro anterior, y Pfizer, junto con la compañía BioNTech de Alemania, tienen también una vacuna RNA ya en fase 3. O sea, para que vean lo que significa la fase 3, aquí está el número de gentes que están reclutadas para la fase 3 por las diferentes compañías farmacéuticas. Moderna tiene 30,000 personas que están siendo reclutadas. Pfizer tiene también 30,000 personas que están todavía no acaban de reclutarlas, ya tienen una parte de las 30,000, pero todavía siguen reclutando. AstraZeneca anunció 2,000, me imagino que van a subir posteriormente a más. Pero lo importante aquí es que todas estas fase 3 acaban hasta octubre de 2021. Acaban hasta mediados del año que entra. Ninguna fase 3 acaba antes de mediados del año que entra. Todo es continuo. Entonces, ¿por qué se sigue hablando ya o por qué se habla de tener una vacuna ya en octubre? De hecho, los rusos ya anunciaron que ya tienen la vacuna, ya la registraron. En el mundo nadie sabe realmente qué pruebas hicieron los rusos con su vacuna, si es confiable, si no es confiable, pero aparentemente van a empezar a aplicarla ya en octubre. Ahora, como decía, ¿por qué se habla de octubre si las pruebas van a concluir apenas el año que entra? Aquí ven todas las pruebas anunciadas. Estas barras de colores todas terminan en la segunda parte de 2021, o sea, la parte derecha de esta gráfica, esto es la segunda parte de 2021. Y aquí ven las diferentes compañías: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi, etcétera. Todas las compañías farmacéuticas tienen algún tipo de vacuna en investigación, pero van a entrar ya en el otoño porque van a utilizar lo que se llama el uso de emergencia. Entonces, si a partir de aquí hasta octubre hay resultados positivos, se puede meter una solicitud extraordinaria de uso en condiciones de emergencia, y si las agencias regulatorias lo aceptan en Estados Unidos, en Europa, y las compañías farmacéuticas logran demostrar que las vacunas funcionan, entonces pudiera ser que estas vacunas se registraran ya a partir de octubre. Se comienza con la producción masiva, y con la producción masiva se puede empezar a vacunar personas ya antes de que concluya este año. Y de hecho, pues ya todo el mundo está vendiendo vacunas, comenzando con los rusos, que ya
dicen que ya tienen reservadas o tienen apartadas 1.000 millones de dosis, que dicen que van a colocar en 20 países, que nadie sabe exactamente cuáles son. Pero lo que es cierto es que Gran Bretaña ya aseguró 250 millones de dosis, Europa 700 millones, que es el doble, bueno, no el doble, algo así como toda la población de Europa y 50% más, porque han hecho contratos con diferentes compañías para asegurarse por todos lados. Entonces, Francia y Alemania tienen contratos con AstraZeneca, pero también tienen contratos con Pfizer, y además muchas de estas fábricas de vacunas van a estar en Europa, van a estar en Estados Unidos, y de esa manera van a asegurar el acceso a las vacunas. Y en México se acaba de anunciar que se firmó un convenio, se firmó algún tipo de colaboración con AstraZeneca para tener acceso a 250 millones de dosis de la vacuna. Me imagino que son 250 millones de dosis porque la vacuna de AstraZeneca se aplica 2 veces. Se aplica una primera vez y al mes hay que volverla a aplicar para darle lo que llaman un boosting a la vacuna. Entonces puede ser que de ahí salgan esas 250 millones de dosis que se anunciaron apenas ayer. Entonces, bueno, con eso concluyo mi conferencia. Espero que tengan muchas preguntas acerca de lo que he planteado. Y lo que podemos observar hoy en México es que hemos entrado efectivamente en una meseta, pero en una meseta muy alto nivel. No es la meseta que se tiene en Europa de bajo nivel, que es manejable por el sistema de salud. Es una meseta de muy alto nivel que hay que llevar para abajo necesariamente, porque si no va a romper el sistema de salud. Hay un subregistro impresionante de decesos en México. De cada 4 muertos por COVID, hay solamente un registrado. Así que si en México vamos a guardar 1 minuto de silencio por los muertos por el COVID, habría que guardar 4 minutos de silencio. 1 por el que ya se guardó, pero 3 por todos aquellos muertos que no han sido contabilizados por las autoridades. Hay un número ínfimo de pruebas y eso es muy importante que no siga así, porque el COVID tiene efectos secundarios. Ya decía yo que debe haber millones de contagiados en México, y el hecho de que esos millones de contagiados no hayan tenido problemas de salud muy grandes el día que se contagiaron o en los días posteriores, no quiere decir que en el futuro no los vayan a tener. Parece que una de las cosas realmente terribles del COVID es que deja secuelas que pueden ser visibles solo a lo largo del tiempo en muchas personas. Entonces, ¿cuántas personas vamos a tener en situación? No lo vamos a saber si no se aplican las pruebas, si no se hacen por lo menos muestreos estadísticos para saber cuál es la situación real en México. El factor R en México ya es cercano a 1, pero eso no basta. Hay que llevarlo muy abajo de 1 para que empiecen a bajar las curvas de deceso y las curvas de contagio. Y digamos que lo único positivo que tenemos a la vista es que la vacuna la tenemos posiblemente ya registrada en diversos países en este otoño y posiblemente ya distribuida el año que entra, porque no es lo mismo tener la vacuna que tener la vacunación. Entonces, hay que asegurar las dos cosas. Bueno, muchas gracias a Ludual por haberme invitado a esta conferencia, y voy a desconectar mi presentación para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl Rojas, por esta videoconferencia, por estos datos que sin duda nos van a ayudar a tomar mejores decisiones para no salir de casa, porque en este tiempo la información vale muchísimo, muchísimo más. Vamos a leer algunas preguntas del público que hemos sistematizado de acuerdo a distintos temas, en virtud de que también tenemos que economizar en cuestión de tiempos en esta videoconferencia, en lo que resta de esta videoconferencia. Y vamos a empezar por las preguntas que nos llegaron a través de la plataforma Zoom. ¿De dónde obtuvo los datos de contagiados y defunciones por COVID-19 para los diversos países? ¿Tiene alguna idea de cómo dicha organización recopila los datos de otros países y qué tan confiables y precisos son? Y otra pregunta que va concatenada con esta, que sin datos confiables ni estrategias fulminantes
pareciera que la COVID no va a detenerse en México. ¿Cree que habrá una solución a partir del Estado o qué deberíamos hacer como civiles? Doctor, tiene la palabra. Bueno, respecto a los datos son de la Secretaría, bueno, no realmente, son de las diversas instituciones oficiales de cada país. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recopila datos, la Universidad Johns Hopkins tiene un repositorio mundial en donde todo el mundo puede ver cuáles son los datos oficiales para sus países. Yo realmente solo he trabajado con los datos de México. Eso los conozco bien, sé dónde conseguirlos y sé también cuáles son los problemas que hay al manejarlos. Entonces, yo he observado que muchos modelos que se utilizan en el resto del mundo con los datos de México no hacen las correcciones necesarias para ser precisos. Entonces ahí siempre hay un problema. Les mencionaba el retraso administrativo. Cuando se tiene la fecha de corte, eso no quiere decir que esos sean todos los contagiados o todos los muertos que vamos a tener hasta el 30 de junio o hasta el 20 de mayo. Hay que hacer una corrección estadística. Y yo creo que esa corrección estadística en el resto del mundo, fuera de México, no se realiza. Creo que los modelos de México, para los datos de México, conocen mejor lo que está sucediendo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Dice que sin datos confiables ni estrategias fulminantes pareciera que la COVID nunca va a detenerse en México. ¿Cree usted que habrá una solución a partir del Estado o la solución la tenemos que poner nosotros como civiles? Bueno, lo que pasa es que en México, digamos que el problema que ha habido, el problema grave para mí, es que se titubeó mucho desde el principio. Yo estaba siguiendo la situación muy de cerca porque les decía, estaba en California. Entonces, cuando en California ya la economía estaba cerrada, el 4 de marzo, en México seguía todo abierto, seguían llegando los vuelos. De hecho, se llegó a anunciar que si Estados Unidos no dejaba entrar a gente de Europa, volando de Europa a Estados Unidos, que entonces con mucho gusto pasaran por México para que volaran primero a México y de ahí entraran, quién sabe cómo, a Estados Unidos. Entonces, esa forma tan ingenua de tratar la epidemia fue lo que produjo al principio que no se tomaran medidas rápidamente como sí se hizo en Nueva Zelanda. Ese fue el primer error. El segundo error fue tener un modelo y confiar ciegamente en el modelo. Como les decía, ningún país en el mundo tiene un modelo oficial, porque siempre hay que desconfiar de los modelos. Entonces, mejor que tener un modelo es tener 20 para saber qué es lo que dicen los 20 mejores especialistas y poderlos tener como asesores para actuar. En México se adoptó un modelo oficial y en base de eso se tomaron medidas todavía hasta abril y hasta mayo. Entonces, fueron medidas tibias y ya el ejemplo de de 1918 con la llamada gripe española, que se ha analizado mucho en Estados Unidos, mostró que en Estados Unidos los estados de la Unión Americana que paralizaron rápidamente la economía para romper las cadenas de contagio, al final de cuentas salieron económicamente mejor parados que aquellos que no se atrevieron a paralizar la economía por los efectos económicos. Entonces en México siempre hemos estado en esa dualidad de que por un lado hay que hacer algo, pero por otro lado no se puede hacer nada, porque el 50% de la gente trabaja en el sector informal. No las podemos mandar a hacer home office como sí pueden hacer los profesores universitarios. Es una situación que se puede comprender. Pero al no haber actuado de manera decisiva, al haber sido tan ingenuos, al haber pensado que la raza de bronce puede cabalgar cualquier virus que se nos presente, pues entonces se llegó a la situación actual y ahora la pajita a la que nos estamos agarrando es la vacuna, que sí, efectivamente va a llegar. Y el efecto, al final de cuentas, van a ser esos quizás 250,000, 300,000 muertos adicionales que vamos a tener este año, que son sobre todo un problema ético. No es un problema no manejable por una economía. En México mueren 730,000 personas al año por las más diversas causas. 730,000. Así que
300,000, 250,000 personas adicionales, no es ni 50% de la gente que muere cada año en México. Por eso, al final de cuentas, digamos, desde el punto de vista de esa gente, su peso económico no es tan grande, su peso es más bien familiar, su peso es humanístico, su peso es ético. El problema del COVID es un problema ético, y ahí es donde los gobiernos autoritarios siempre fallan, cuando hay que tomar decisiones éticas, porque se cree que el voluntarismo puede vencer a cualquier virus y no se entiende que a veces hay que tomar las medidas que hay que tomar, eh, aunque la economía sufra, pero para resolver ese problema ético. Le voy a leer otras preguntas que, bueno, textual como las pone la gente en nuestras redes sociales. Respecto a la tasa de mortalidad para México, ¿por qué el gobierno dice que es del 11% y usted afirma que es del 2%? ¿Cómo se define esta tasa y cómo se calcula? Sí, bueno, es una pregunta muy importante porque eso se ha medido en todos los países. Y en países que sí aplican pruebas, miles y millones de pruebas. Por ejemplo, en Corea del Sur aplican 500,000 pruebas por semana. En Alemania estaban aplicando 400,000 pruebas por semana. En, en- en otros países, bueno, incluso en Estados Unidos aplican millones de pruebas por semana. Entonces, como se tiene una estimación más precisa del número de contagiados, se tiene una estimación también más precisa de la tasa de mortalidad. En la Ciudad de México, o en México en general, si yo sé que han muerto 53,000 gentes, pero me dicen que hay 500,000 de contagiados, pareciera que 1 de cada 10 está muriendo. Y no puede ser, ¿no? El COVID no actúa así. Lo sabemos por otros países. Y México no es especial. La raza de bronce no es especial. El pueblo no es que esté todo enfermo y lleno de, de- 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 de diabetes y porque toma Coca-Cola. Los mexicanos se mueren a la misma tasa de mortalidad que en otros países de acuerdo al sistema de salud que se tiene. Entonces la tasa de mortalidad debe ser muy cercana a la que se tiene en el resto del mundo, modulada por el sistema de salud. Si el sistema de salud no es tan bueno, por eso yo hablo de un 2% de tasa de mortalidad, comparando con los hospitales en zonas marginadas de la ciudad de Nueva York. Otra persona nos pregunta que entonces todos los datos presentados por el doctor López-Gatell en su conferencia de la noche hay que multiplicarlos por 4. Y abre otra pregunta. ¿Al equipo de López-Gatell le ha interesado este modelo? Bueno, claro que no les ha interesado. Todo esto ha sido publicado. Yo lo publiqué en una serie de 4 artículos en el Universal, donde desmenucé la estadística oficial y además me refería al estudio de la revista Nexos. Ese estudio de la revista Nexos fue muy importante porque antes de que con cifras oficiales se viera que de cada 4 decesos solo se está contabilizando uno, gente del taller de datos de la revista Nexos ya había analizado las actas de defunción de la Ciudad de México y habían encontrado eso exactamente, que el subconteo era del orden de un muerto por COVID de cada 4, o un registrado por cada 4. ¿Ustedes creen que les hablaron a la revista Nexos para pedirles los datos? ¿O que les hablaron para preguntarles cómo lo habían calculado? ¿O que dieron a conocer de inmediato los datos de las actas de defunción? Y ese anuncio que se hizo ahora hasta el 30 de junio para 20 estados de la República apareció un día en los periódicos y desapareció al día siguiente. Y yo me sorprendo cuando leo en los periódicos alarma en México porque ya llegamos a 53,000 muertos por COVID. Si ya dijeron que hasta el 30 de junio había 72,000 en solo 20 estados de la República, ¿de qué se alarman? O sea, las cifras son mucho mayores. Por eso efectivamente las cifras que proporciona la Secretaría de Salud hay que multiplicarlas, en el caso de los decesos por 4, y en el caso de los contagios casi por un factor de 30. Y les aseguro que si hacen el cálculo así, están más cerca de la realidad que la Secretaría de Salud.
Con la apertura de tantas actividades en México, ¿cree usted, doctor, que podría aumentar el factor R? En el punto en el que nos encontramos, ¿qué estrategia debería de implementar la Secretaría de Salud en México? Pues lo que pasa es que es una situación muy, muy complicada porque el factor R está creciendo, efectivamente. O sea, cuando el semáforo estaba en rojo, iba más o menos para abajo porque no había tanta movilidad. De pronto se reabre la economía, entonces es inevitable que empiecen a subir los contagios, que siga subiendo el factor, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que la oportunidad de tomar medidas drásticas ya se perdió. Eso es lo que siento. O sea, la gente ya está cansada de la cuarentena, ya está cansada de todo lo que implica la contingencia. Entonces, en vez de haber hecho algo radical durante 2, 3 semanas, estamos haciendo algo tibio durante meses, la gente se cansa y al final de cuentas, pues caemos en el fatalismo, que en el caso de México siempre es nuestro refugio, el fatalismo mexicano, pues no se puede hacer nada, vamos a seguirla cuchareando como podamos. Y realmente la gran esperanza es la vacuna. Cuando llegue la vacuna, empezar a vacunar. Y mientras tanto, pues tolerar la tasa de mortalidad que se tiene, porque como les decía, es sobre todo un problema ético. O sea, 300,000 muertos al final, hasta el final del año es 40% de la mortalidad anual. Es como si los muertos de 2021 se hubieran venido para acá, para este año, 40% de ellos. No es algo catastrófico, digamos, para la economía. Y por eso, como no es algo catastrófico para la economía, entonces se piensa, bueno, pues ahí la vamos a ir manejando y ya que esté la vacuna, clamamos victoria, como si hubiéramos inventado la vacuna nosotros mismos y seguimos adelante. A propósito del tema de las vacunas, nos llegó una pregunta muy interesante que versa así. ¿Qué opina respecto a que las vacunas son un negocio millonario para las farmacéuticas, que también pueden dejar secuelas y que los científicos que trabajan para estas empresas y publican sus investigaciones están en conflicto de interés? Bueno, yo les voy a decir, ya que esté la vacuna, yo voy a vacunar. O sea, yo voy a ir al médico y le voy a pedir que me aplique la vacuna y no voy a poner a averiguar si Pfizer está ganando no sé cuánto dinero por la vacuna. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, estamos en una situación de contingencia. Es una situación grave en donde mucha gente puede seguir muriendo durante muchísimo tiempo. Entonces, se critica a las farmacéuticas porque se dice, están desarrollando la vacuna, pero es porque son capitalistas. Pues sí, pues no son hermanas de la caridad, no son monjitas que anden con la Madre Teresa viendo cómo salvar a la humanidad, pero pues así es la cosa. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Se van a esperar hasta que salga la vacuna del pueblo? Pues no se puede. Tenemos que ver y lo que pueden hacer los gobiernos, por su parte, es tratar de moderar el precio de las vacunas y tratar de limitar las ganancias que pueden llegar a tener esas farmacéuticas. Pero son las farmacéuticas las que tienen la capacidad para producirlas. Y, y, y bueno, pues no hay de otra. Ni siquiera la vacuna rusa va a ser gratis, así que Así no sé es. cómo se le quiere hacer. Tenemos muchísimas preguntas más, no obstante, tenemos ya que ir cerrando esta presentación. Vamos a cerrar con una última pregunta que es muy interesante y que tiene que ver con todos nosotros. ¿Está México a tiempo de corregir exitosamente la estrategia inmunidad de rebaño que hasta ahora ha aplicado la Secretaría de Salud? Yo creo que ya no, yo creo que ya pasó el momento. El momento de actuar era marzo, abril, como el resto de los países que lograron controlar la epidemia. Creo que la población ya no está dispuesta a, a un cierre de la economía drástico como el que se requería en aquel momento. Y como no está dispuesta, vamos a seguir en la situación que tenemos. Vamos a seguir en la meseta, quizás con una ligera tendencia de bajada,
durante todavía varias semanas hasta que llegue la vacuna, pero yo no veo una situación como la que hay en Nueva Zelanda o como la que hay en Hong Kong. En Hong Kong es impresionante. En Hong Kong es una ciudad de 7,5 millones de habitantes y hasta el día de ayer había 44 muertos por COVID. ¿Y por qué? Porque hicieron algo elemental, algo trivial. Cuando empezó la epidemia, todo el mundo se puso el cubrebocas. Todo el mundo se puso el cubrebocas. En el metro, en la calle, en cualquier lado. Todo el mundo andaba con el cubrebocas. Los asiáticos están acostumbrados desde hace mucho a usar el cubrebocas porque ha habido muchas gripas por allá. Entonces, en Corea del Sur, en Japón y sobre todo en Hong Kong se pusieron el cubrebocas. Funcionó de maravilla. Tienen 44 muertos. Yo creo que en lo que va del año en Hong Kong han atropellado más gente que los que se han muerto por COVID. Y aquí en México todavía estamos discutiendo que si hay que usar el cubrebocas. Todavía se dice que yo me pongo el cubrebocas hasta que se acabe la corrupción. Bueno, pues si van a esperar hasta que se acabe la corrupción, pues nunca se lo van a poner. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl Rojas, por esta videoconferencia, por esta charla. Hay muchas preguntas que se quedaron, se las haremos llegar al público y de parte del público para usted. También tenemos muchos saludos de varios países de América Latina y el Caribe. Y les recuerdo que esta videoconferencia la podrán volver a ver en nuestras redes sociales, en el canal de la UDUAL, en YouTube, en UDUAL TV y en Facebook Live, se quedará permanentemente. Y a continuación cedo la palabra al doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de nuestra red de universidades, para hacer un balance y un cierre de esta videoconferencia y yo me despido. Muchísimas gracias. Doctor Escalante tiene la palabra. Gracias, Luis Fernando. Bueno, yo quiero decir que la conferencia del doctor Raúl Rojas me ha impactado profundamente y me produce, bueno, en primer lugar, quiero de verdad agradecerle esta magnífica presentación, muy ordenada, muy sólida, muy responsable. Y como ciudadano mexicano quiero decir que estoy profundamente enojado y avergonzado de que nuestro gobierno haga lo que está haciendo respecto del manejo de esta pandemia. Como bien decía el doctor Rojas, el asunto no es que la proporción de muertos no sea demasiado grande respecto del número de muertos que anualmente tenemos en México. Es lo ético, porque creo que hubiéramos podido evitar que muchas menos personas, de estas 300,000 probablemente que van a morir durante este año, hubieran podido fallecer. Y creo que hubiéramos podido evitar un enorme sufrimiento a la población porque creo que lo que merecen las familias, los individuos, las comunidades, es tener a sus seres queridos vivos con ellos. Y el gobierno creo que aquí ha tenido una responsabilidad, o corrijo, una enorme irresponsabilidad respecto de el manejo de estas cuestiones. Porque efectivamente el argumento que se usó para tener este tibio lockdown que tuvimos, si puedo calificarlo de esa manera, es aquella parte de quédate en casa, etcétera, el argumento era, tenemos una cantidad muy importante de personas en el sector informal que tienen que salir a la calle, etcétera. Sí, eso es cierto, pero creo que si el gobierno hubiera tenido la disposición de adoptar políticas económicas en donde lo hubiera podido hacer llegar, y lo pudo haber hecho, un ingreso básico por unos meses o unas semanas a todas esas personas que están en el sector informal, que tienen que salir a la calle a ganarse la vida todos los días,
para poder tener lo básico para poder comer, hubiéramos podido bajar ese factor RO de manera a niveles mucho más aceptables y por lo tanto tener muchos menos muertos. Es verdaderamente vergonzante, yo siento, que lo que ha pasado. Pero peor aún, que esta actitud siga. Qué bueno, y lo felicito, que yo vi sus artículos en el Universal, y yo le pido que siga insistiendo. Que siga insistiendo. Usted, como hombre de ciencia que sabe de estas cosas, creo que tiene la gran responsabilidad, y lo ha demostrado, de que hay que decirlo. Y es una pena que el gobierno no tenga como autoridad la capacidad de escuchar, ¿no? Todas las voces que tengan algo que decir respecto de eso. Y lo digo porque yo he tenido puestos de autoridad universitaria en la UNAM, y siempre comprobé que cuando solo escuchaba una voz, generalmente me equivocaba al tomar decisiones. Cuando escuchaba varias voces, cuando abría mi cabeza y mis oídos a distintas versiones, cometía menos errores. Muchas gracias, doctor Raúl Rojas, por esta magnífica presentación. Yo espero que mucha gente la vea en las repeticiones, porque va a aprender mucho de lo que nos está pasando, y espero además que tomen conciencia. Muchas gracias y gracias. Seguimos adelante. Gracias. Gracias. Hasta luego.